Al Señor, hermano. Amén. Quiero contarle que hoy voy a hablar un poco de la embriaguez y contarle que hace muchos años empezó una corriente que hablaba mucho de la gracia, aparte de la supergracia, ¿verdad? Que ese es un extremo, pero una corriente que hablaba mucho de la gracia y que empezaron a decir que en la Biblia no prohibía el beber y se empezaron a dar algunas libertades y se ponían bolos los ancianos, mejor, más si era Santa Cena, todo el vino que sobraba, ¿verdad? Se lo echaban con el pastor y se empezó a volver algo feo, porque ya no era echarse un vinito, ¿verdad? Como sucede en algunos restaurantes finos de carne, donde despachan diferentes cortes de carne. Entonces le dieron lomito y después le van a dar puyazo para que usted se le quite el sabor del lomito, le dan un traguito de vino y después usted come el puyazo para saborear el puyazo. Pero esa es una cuestión culinaria, no es una cuestión de bolos, ¿verdad? Sino es una cosa culinaria. Entonces, esa es otra cosa. Pero ellos realmente se emborrachaban. Y yo quiero decirle que la Biblia sí prohíbe el emborracharse. Ahorita voy a hablar en lo literal y después voy a entrarle a lo espiritual. Entonces, por si usted tiene dudas, Proverbios 21 dice: el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Proverbios 23, 21: porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la somnolencia se vestirá de harapos. Entonces alguien decía: sí, pero ahí no dice que sea pecado, ahí lo que dice es que el que se emborracha no es sabio, pero no dice que sea pecado. Ok, entonces leamos este otro, 1 Corintios 6:10: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Necesitaríamos otro versículo o no? Porque hay más, realmente hay más, pero yo creo que este es contundente, ¿va? Y ahí hay varios en la lista, ¿verdad? Pero dice ni los borrachos, o sea que ahí sí dice que el embriagarse no es de Dios. O sea, la Biblia sí le pone un alto al beber vino y emborracharse. Entonces, solo por si tenía alguna duda. Pero yo quiero hablarle de la embriaguez desde el punto de vista espiritual. Y quiero hablarle en Apocalipsis 17:2, que mire lo que dice: con ella, aquí está hablando de Babilonia, con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Entonces aquí está hablando de una entidad que contaminó a los moradores de la tierra. Y aquí tenemos que hablar de algo, ¿verdad? Que para empezar deberíamos de saber que nosotros sí estamos en la tierra, pero que sabemos que nuestro destino final no es la tierra, sino que nuestro destino final es regresar a la casa del Padre. Nosotros vamos de regreso a la casa del Padre. Estuvimos ahí en una eternidad pasada, porque yo le quiero decir que nosotros no somos eternos, el único eterno es Dios. Toda la creación no puede ser eterna, ninguna creación, ningún ángel es eterno. El único eterno es Dios. Y a partir de que Él empezó a crear, todo lo creado tiene un principio, y al tener principio ya no es eterno. No sé si me voy a entender. Entonces nosotros sí somos parcialmente eternos, por así decirlo, porque vivimos antes.
de tener cuerpo, vivimos en la casa del Padre. Venimos a esta tierra y vamos de regreso a la casa del Padre. Entonces, nuestro fin no es la tierra, nuestro fin es la casa del Padre. Entonces, una de las cosas es que nosotros tendríamos que decir que para no ser engañados por Babilonia, por esta entidad que funge un papel muy importante en este tiempo final, uno no se debería de comportar como un morador de la tierra común, sino que uno debería decir, bueno, yo habito la tierra, pero realmente no me comporto como morador de la tierra. Mis pensamientos son diferentes, mi forma de pensar es diferente. Yo creo que, hermano, la forma de pensar nuestra hace la diferencia. Mire, le voy a decir algo, no me vaya a apedrear, por favor. Por favor, le ruego que me reciba esto en un buen espíritu. Pero yo le quiero decir que el salvo allá afuera, si no se ha sometido a Dios y no se ha preocupado porque su forma de pensar cambie, allá afuera no va a ser la diferencia. Claro, Dios sí sabe quién es salvo y quién no es salvo, pero no se va a notar tan fácil, porque es salvo, pero su forma de pensar es igual que el vecino, su forma de pensar es igual que el que no conoce a Dios. Entonces yo creo que lo que va a hacer la diferencia es nuestra forma de pensar, que no pensemos como morador de la tierra, porque a los que embriaga esta entidad es a los moradores de la tierra, que viven en la tierra y que se aferraron a la tierra y que piensan como morador de la tierra. ¿Sí me voy a entender, verdad? Entonces hay que pensar diferente. Nuestra forma de pensar es la clave, hermano. Los jóvenes nuestros deben de pensar diferente. Deben de saber que no son cualquier cosa, son hijos de Dios, pero también son sacerdotes, también tienen promesas. Deben de empezar diferente. Hasta la forma de llevar sus amistades, sus relaciones, hasta la forma de plantearse sus metas debe ser diferente, porque somos linaje escogido, dice la Biblia, pero no somos linaje escogido por el apellido, porque hay gente que cree, yo soy de apellido tal, yo soy linaje escogido. No, no es por el apellido, es porque la sangre de Cristo nos compró, y esa sangre de Cristo nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, y por eso somos linaje escogido. Diga conmigo, soy linaje escogido. ¿Por quién? Por Dios. Entonces tenemos que pensar así. Pues aquí ya tenemos que sacar la clave. ¿A quién embriaga? A los moradores de la tierra. Yo quiero pensar diferente a los moradores de la tierra. Pero hay pueblo de Dios que piensa como morador de la tierra, y entonces va a ser embriagado de este vino. Y yo quiero hablarle cómo la embriaguez. Voy a ver diferentes versículos donde la embriaguez espiritual está afectando a la iglesia. Es una embriaguez que viene del alto mando de las tinieblas, porque acuérdese que esta entidad es superior a Satanás. La Babilonia, la reina del cielo, es superior a Satanás. Es una entidad terrible, realmente tiene el control de todas las tinieblas, y una de sus estrategias es emborrachar a la gente, pero no emborracharla desde el sentido literal, sino emborracharla en el sentido espiritual. Pero tenemos que entender entonces qué es emborracharse. ¿Sí me estoy dando a entender, verdad? ¿Sí? Entonces, digamos, la embriaguez, una de las cosas que produce es pérdida del equilibrio. Entonces hay mucho cristiano que piensa como morador de la tierra. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo uno mira que alguien está embriagado? No del Espíritu Santo, qué bueno, embriagado de Babilonia. Una de las cosas es que perdió el equilibrio. Entonces le voy a hacer una pregunta, por favor. Bueno, no sé si usted ha visto a un borracho, ¿verdad? ¿Alguien aquí fue borracho para que me ayude a...? No, se lo digo sinceramente porque
yo nunca tomé. Mis antepasados limpiaron mi genética en esa área, gracias a Dios. Bendigo a mis abuelos que de alguna forma rompieron eso, porque yo sí vengo, digamos, mi bisabuelo, ellos tomaban y eran idólatras. Mi bisabuelo tenía en su finca, tenía una imagen de San Lorenzo y le hacía su fiesta a San Lorenzo. Eran idólatras. Pero bendito a Dios, mi abuelo y mi abuela rompieron con un montón de cosas. Bendito Dios, los bendigo a ellos, hermano, que Dios los alcanzó y rompieron con la idolatría, hechicería y también con ese gen del alcoholismo. Bendito Dios, o sea que no es porque yo sea bueno, sencillamente en esa área me limpiaron mi genética. Entonces yo estoy agradecido con mis antepasados y por eso le estaba explicando a los padres que cuando nosotros nos esforzamos por buscar a Dios y por ser libres, le podemos limpiar la genética a nuestras generaciones venideras también. Entonces cuando le pregunto si alguien tomó, no es para avergonzarlo, sino que para que me ayude. ¿Me ayudas con Mike, por favor, o uno de los muchachos ahí, si estás apuntando el tema? Porque, mire, el único que puede usar celular aquí a la hora de la prédica es Alejandro o Fernanda, porque ellos son los que me ayudan a redactar los temas, hacer un pequeño resumen y ponerlo en las redes, ¿verdad? Ahí usted no puede usar ahorita celular. Aquí el hermano Otto quería decirnos algo sobre este punto, ¿verdad? De la embriaguez. ¿Cómo es eso de la pérdida del equilibrio? ¿Qué es lo que quiere usted saber, hermano? Un borracho, ¿cómo es ese asunto? ¿Por qué pierde el equilibrio? ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Qué pasa? Bueno, yo tomé mucho cerveza y whisky, ¿verdad? Inclusive hasta alcohol, licor, ¿no? Cuando tiene uno demasiado licor en la cabeza, uno es cuando pierde el equilibrio. No sé qué más. Pero se siente marear. Sí, se marea uno, se marea bastante. Inclusive yo manejaba mucho, tuve muchos accidentes a través de eso, ¿verdad? Fui a parar varias veces al Ix. Sí, ahí conoció a la hermana Erika en el hospital. No, son mentiras. Tanto ir al hospital, claro, son mentiras. No, si me hubiera conocido así, no se hubiera casado conmigo. Amén, gracias, hermano, gracias. Ahí voy a ir haciendo algunas otras preguntas, así que los que tomaron me ayudan. Pero entonces le voy a hacer una pregunta, eso sí, a todos. ¿Es usted equilibrado? No me voy a contestar, por favor, no es para que me conteste, pero ¿es equilibrado? Le voy a poner algunas cosas sobre la mesa. ¿Es equilibrado en sus finanzas? ¿Es equilibrado en su tiempo? Para que le dé el tiempo suficiente para su trabajo, su familia, para buscar a Dios. ¿Es equilibrado en el hablar? Porque hay gente que habla y no para, hermano. Y no se da cuenta que está diciendo un montón de tonterías y va de hablar y hablar, ¿verdad? ¿Es equilibrado en su carácter? ¿Es equilibrado en la administración de la autoridad en su casa? Porque ese tema de la autoridad en la casa es bien complicado, porque o el marido es demasiado fuerte en su trato porque él tiene la autoridad, entonces se va a ese extremo, o es demasiado dócil, ¿va? Para no pelear con la esposa. Está bueno, lo que tú quieras, mija, ¿verdad? Lo que tú quieras, mija. Entonces ese equilibrio. ¿Estamos equilibrados en los sentimientos? Bueno, tanta cosa. El punto es que Babilonia lo que quiere es que el cristiano sea desequilibrado.
y que siempre ande cojo. Entonces, digamos, hay gente que en la iglesia profetiza y se mete con Dios, y qué bonita, cómo se mira así. Pero cuando uno lo mira allá afuera, anda haciendo unas tonterías, hermano. Entonces, ¿cómo es en la iglesia? Este te profetiza y miren con este greñú con el que anda. ¿Cómo es que esta muchacha que la usa Dios no puede tener el discernimiento para ver con quién va a andar? Entonces no tiene el equilibrio. Sí tiene un pie va bien, pero el otro no, así va. No sé si me voy a entender. Y el cristiano desequilibrado regularmente comete demasiados errores, se amarga, y hay muchos cristianos que por su mismo desequilibrio, al final termina viendo a quién le echa la culpa y se va de la iglesia. Porque hay mucha gente afuera que ya encontró a quién culpar y justificar por qué no viene a la iglesia. Pero habría que irse más allá y ver si no fue su propio desequilibrio el que provocó lo que pasó. Entonces Babilonia quiere embriagar para traer desequilibrio. Miremos otra cosa que tiene que ver con la embriaguez: las capacidades físicas alteradas. Firme aquí. ¿Dónde firmó? Ni firmar puede. Entonces, quitémosle las capacidades físicas alteradas, porque estamos hablando de lo espiritual. Pero cuando alguien es embriagado, sus capacidades son afectadas, es decir, sus capacidades espirituales. Entonces, deja de serle útil al Señor. Su vida ya no la pone al servicio de Dios, sino la pone al servicio de otras cosas, porque es más, ni siquiera siente deleite haciendo lo que Dios quiere que haga. La embriaguez altera el carácter. Eso usted lo puede ver realmente. Usted puede meterse a un diccionario y ver cuáles son los efectos del alcohol, que realmente la embriaguez es una intoxicación por exceso de alcohol, si lo quisiéramos decir más técnico. Intoxicación, entonces está intoxicado, su hígado no pudo procesar todo el alcohol que ingirió y eso afectó un montón de cosas. Pero aquí le voy a hacer la pregunta, no me vaya a contestar, por favor. ¿Cómo está nuestro carácter? Porque acuérdese que cuando uno tiene su carácter alterado, es muy fácil de tomar malas decisiones. Malas decisiones. Voy a seguir. Sistema nervioso alterado. Todos sus sistemas, ¿verdad? Y va accidente, digo el hermano allá, ¿verdad? Pérdida de la sobriedad. Incapacidad de tomar decisiones, que era lo que le decía del carácter. Adormecimiento. Le dan sueño, a los bolos se duermen, hermano. Pero miremoslo espiritualmente. Hay cristianos adormecidos que hay que despertar. Despertate, hombre, Dios tiene grandes cosas para tu vida. Hay que ir en pos de la bendición. Ay, mi caldito de patas me caería bien ahorita, dice, ¿verdad? Adormecido. Dígale que está en la par suya, no te duermas. Ya me controlé a algunos que están durmiendo, ¿va? Pero ellos no es por bolos, es por cansados. Embrutecimiento. Eso hasta la misma Biblia lo dice, por eso me atreví a ponerlo. Se entorpecen, hermano, ya no le atinan. Entonces, esa parte dice que Babilonia embriaga. Entonces hace todo eso, hace que se pierda el equilibrio, afecta las capacidades, altera el carácter, y la gente haciendo y deshaciendo
Pero mire, está bien el de afuera, pero nosotros, hermanos, deberíamos de saber que nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha, estamos en una batalla. Y por lo tanto el soldado no tiene derecho a embriagarse. El soldado tiene que estar erguido, tiene que estar firme, dispuesto todo el tiempo. ¿Cuántos quieren ser soldados? Amén. Entonces esas son algunas cosas, pero yo quiero dar el tiempo a alguien de los hermanos que tomaron, si quieren dar algún aporte. Se le está yendo, hermano, tal cosa, amén, lo ponemos ahí. Y que tenga su aplicación espiritual, de una vez con su aplicación espiritual. ¿Alguien? No. Bueno, muy callados los hermanos. Entonces yo quiero hablarle de algunos ejemplos de cómo Babilonia, embriagando, quiere afectar a la iglesia también, y algunas áreas de la iglesia. Yo quiero que veamos Salmo 69:12, que dice: hablan de mí los que se sientan a la puerta, y soy la canción de los borrachos. Entonces, ¿por qué Babilonia embriaga? Porque entonces la canción que va a surgir de un embriagado, pues es una canción de borrachos. Y yo quiero aquí explicarle que esto tiene que ver, hoy no es doctrinal, así que no me voy a detener mucho ahí, pero eso tiene que ver con que Babilonia, ha embriagado a muchos compositores cristianos, de tal manera que ya no tienen inspiración propia, pero quieren seguir vendiendo discos. Entonces, para seguir vendiendo discos, y ya no tienen inspiración propia ni del Espíritu Santo, entonces lo que hacen es que le cambian letra a música del mundo. Entonces alguien que ya no canta su canción, ya no es una canción de sobriedad, sino una canción de borrachos. Estoy hablándole espiritualmente. Espiritualmente, sus sentidos espirituales no están donde deben de estar, y entonces empieza a sacar música de borrachos espirituales. Entonces, al emborrachar, trastoca la música. Ese es Babilonia. Miremos otro. Jeremías 51:7. Copa de oro ha sido Babilonia en la mano del Señor, que embriagaba toda la tierra. De su vino bebieron las naciones, se enloquecieron por tanto las naciones. Entonces aquí está claro que el emborracharse es enloquecerse. Y cuando uno se va a esa palabra, en el original es estar fuera de control. Ese enloquecimiento es estar fuera de control. Yo no sé si usted conoce a alguien que está fuera de control, pero le voy a poner algunos ejemplos bíblicos. El hijo pródigo, ese estaba fuera de control. Ese se emborrachó antes de emborracharse, literalmente se emborrachó de otras cosas. O sea, cuando él dijo: me voy, no, mi hijo, no te vayas, aquí lo tenés todo, es que me voy. Ahí él ya estaba embriagado, él ya estaba enloquecido, ya no tenía control, ya no tenía freno. Me voy. Dice la Biblia que vivió perdidamente, pero hay una versión que dice vivió alocadamente, fuera de control. Era hijo, pero fuera de control. El mismo David, hermano, que es tremendo siervo de Dios, sube a la azotea y mira a Betsabé y lo embriagan. Lo embriagan de un deseo que no lo pudo controlar.
y se vuelve loco. Fue un momento de que se oye pesado, pero un momento de estupor. Se volvió loco, se le olvidó que era sacerdote, se le olvidó que era el ungido de Jehová, se le olvidó que era el dulce salmista de Israel, se le olvidó y dije, ¿qué me importa que esté casada? Fuera de control totalmente. Y de ahí todavía la mujer resulta embarazada, y él sabía que la mujer iba a quedar embarazada, y ella también sabía, porque cuando David la vio, ella estaba teniendo los baños que todas las mujeres judías tenían, que eran después de su periodo menstrual. Tenían un rito que se llamaba el rito de la purificación de la mujer, y ellas tenían que tener una serie de baños para salir de su inmundicia. Y también esos baños no solo la limpiaban de su inmundicia, sino que le daban un mensaje a su marido que estaban listas para quedar embarazadas. Y cuando David vio a Betsabé, ella estaba teniendo esos baños, entonces él sabía que ella podía quedar embarazada, pero no le importó. Tuvo su laguna mental, se enloqueció Davidcito, hermano. Y después todavía queda embarazada y llama al marido, lo embola, pero ese sí sabía tomar, ese era un bolo inteligente, hermano. Porque ese emboló al marido, y lo que él quería era que él se fuera a su casa, que tuviera intimidad con su mujer y echarle su hijo a él. Y el otro, como era bolo inteligente, no fue a su casa. Sí, y al otro día lo volvió a embolar y no quiso ir a su casa. Entonces dijo, bueno, no tengo otra, lo va a mandar a matar. Imagínense, hermano. Entonces se descontroló. Yo quiero pedirle en esta noche, hermano, no se me descontrole, no nos descontrolemos. Me voy a meter ahí, no nos descontrolemos. Que Dios nos guarde, que no caigamos en estado de embriaguez nosotros, hermano. Que Dios nos ayude a poner freno a nuestras emociones, a nuestras pasiones, y someternos a la voluntad de Él. Tremendo, ¿verdad? Ese es el enloquecimiento de Babilonia. Entonces, mire, pues, provoca canciones que no son agradables de Dios, los borrachos. Ese movimiento de Babilonia enloquece a la gente y la saca de sí y la pone fuera de control. Miremos este otro, Salmo 107, 27. Temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Toda su pericia. Eso es lo que yo le decía de su habilidad, porque estos 3 versículos los estoy utilizando para refrendar lo que le puse al principio, ¿verdad? ¿Qué significa que alguien esté embriagado espiritual? Y aquí se afectaron sus capacidades, su pericia. Por eso es que alguien que toma, como decía el hermano, no debería de manejar. Si toma, no maneje. Pero como el bolo se la lleva de valiente, va. Bien, yo puedo. Pero desaparece la pericia. Desaparece la pericia. Desaparece la capacidad de tomar decisiones oportunas. Desaparece la capacidad de decir no cuando hay que decir no. Desaparece la capacidad de decir sí cuando hay que decir sí. Anda todo así como desubicado espiritualmente. Pero nos resistimos a la embriaguez de Babilonia y le pedimos al Señor que nos ayude a estar sobrios. Por eso dice la Biblia que estemos sobrios en todo tiempo. Da gloria a Dios todavía, hermano. Cuando ya le expliqué algunas cosas que hace Babilonia, pero ahora me quiero ir a detalle, explicarle unas cositas un poquito más
específicas. Esta me llama mucho la atención. Dice: pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse. Este es un siervo que se embriaga. ¿Sabe por qué lo embriagaron? Porque perdió la noción del tiempo. No, mi señor tarda en venir. ¡Pah! Esa fue la puerta que le abrió a Babilonia para que él se pudiera embriagar. Y déjeme explicarle que ya embriagado menos iba a tener la noción del tiempo. Entonces, este tiempo no lo pongamos como ministros, porque hoy no es un tema doctrinal. Porque aquí habla de ministros que ya no predican que Cristo viene, porque no, el Señor tarda en venir. Ok, no lo hablemos a nivel de ministros, hablemos a nivel de nosotros. Nosotros somos esos siervos y tenemos que decir: yo no quiero embriagarme. ¿Por qué? Porque yo sé que Cristo viene pronto. Pero si en algún momento yo digo: no, el Señor no viene, estamos abriendo una puerta. Aquí hay unas cosas que son bien tremendas, porque el embriagarse fue una consecuencia primero de perder la noción del tiempo, pero posteriormente lo mantuvo en una condición donde dice que su Señor vino y él no se dio cuenta. Es decir, que ya no recuperó la noción del tiempo, perdió la noción del tiempo. Y si algo la iglesia tiene que estar en este tiempo, tiene que estar pendiente, es de los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo los tiempos finales. A nosotros nos tocó vivir la cola de los tiempos finales, hermano. Que no se le olvide, estamos viviendo los tiempos finales. Sus hijos no se están enfrentando a los mismos peligros que usted se enfrentó. No se están enfrentando a los mismos. No se están enfrentando a las mismas influencias a las que usted se enfrentó. No es lo mismo. Estamos en un tiempo donde tenemos que tener nuestros sentidos bien, pero bien despiertos, y no dejar que el enemigo tome ventaja. Entonces, en el nombre de Jesús le pido: no dejemos de esperar al Señor. Diga conmigo: yo sé que Cristo viene. Otra vez: yo sé que Cristo viene pronto. Maranata, Él viene pronto. Él viene pronto. Él viene pronto. Pero déjeme hablarle aquí de algo más. Entonces él, fíjate, pues, se embriagó porque perdió la noción del tiempo, pero ya embriagado nunca recuperó la noción del tiempo. Entonces, ahora miremoslo desde el punto de vista nuestro, así en otra perspectiva. Tenemos que saber nuestros tiempos. Tenemos que saber nuestros tiempos. Dice la Biblia que todo es hermoso en su tiempo. Hay tiempo para lanzar piedras, hay tiempo de recoger piedras. Entre paréntesis, yo quiero decirle que los tiempos que aparecen en Eclesiastés capítulo 3, todos los tiempos son buenos, porque hay gente que piensa que solo le va a tocar lanzar piedras. No, pero ¿cómo va a lanzar piedras si no las recoge? David le pudo lanzar una piedra a Goliat, pero primero las recogió y después le tocó lanzarla. Primero se recoge, después se lanza. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Hay tiempo de llorar sembrando y hay tiempo de reír cosechando.
Entonces, todos esos tiempos nos va a tocar, pero tenemos que saber cuándo nos toca. Entonces, por ejemplo, el enemigo ha puesto un sistema en el cual toda la humanidad está cayendo en una forma de pensar que saca a la gente de sus tiempos. Entonces, y ahora ya salen películas y series donde niños de 11, de 12 años ya empiezan a salir. ¿Quieres salir conmigo en una cita? Y los papás con sus niños viendo, ¿verdad? Entonces los niños, ya, a esa edad ya se puede. No, eso es lo que ellos dicen. Pero eso no es tiempo para salir de cita. Entonces se empiezan noviazgos de 12, 13, 14, 15 años sin ningún propósito. Y a veces en esos noviazgos los papás, que muchas veces no se atreven a decir no, porque se puede enojar su niñito, le siguen dando pita y después de 15 años terminan las muchachas embarazadas. La sacó de tiempo, empiezan a ser mamás cuando tenían que estar estudiando. Por eso yo le digo a los papás, usted no pierde la autoridad con sus hijos hasta que ellos se van de la casa ya casados. Hasta ahí pierde la autoridad. Mientras sus hijos están en casa, usted tiene la autoridad. Usted dice sí, es sí, usted dice no, es no, aunque el hijo tenga bigote. Y no digamos si son adolescentes. En la adolescencia es donde más el padre debe demostrar su autoridad. Muy bien, yo le quiero contar un caso que sucedió allá en una ciudad muy lejana. Había una vez en un país muy lejano, ¿verdad?, una mamá cristiana que accedió a que su hijo tuviera novia fuera de tiempo, jovencito de 16 años. Porque sabe que hay mamás así, ay, mejor que lo hagan a la luz y no que lo anden haciendo a escondidas, dice, ¿verdad? No, ni a la luz ni a escondidas, no es tiempo, ¿verdad? Entonces ella accedió, pero se empezó a dar cuenta que cada día su hijo estaba buscando más lo oscurito. Ven a lo oscurito que te canto un corito, ¿verdad? Y empezaba a llevársela. Y Dios la confrontó. Y le dijo, ¿y qué es lo que estás permitiendo? ¿Qué estás permitiendo? Eso no es el tiempo. ¿Hasta dónde más vas a permitir? Y tuvo que ella armarse valor y volverse enemiga de su hijo temporalmente y de la muchacha, obviamente, porque la muchacha se fue. Dijo, no más, ya no venís a mi casa. Yo les había dado permiso, pero dadas las circunstancias, permiso terminado. Se fue enojada, sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y el muchacho, pues sí, que no sé qué. ¿Para qué decís que sí? Después decís que no, sí, pero ya me di cuenta que era un error, así que no. Y él no estuvo contento, porque cuando uno le dice que no a sus hijos, no van a estar contentos. De todos modos, ni modo que el padre va a agradar más a los hijos que los hijos a los padres. La Biblia dice que el hijo debe honrar al padre en primer lugar. Muy bien, se enojó su hijo un tiempo, pero bendito Dios, volvió en sí. Y la mamá evitó una catástrofe, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que el enemigo sí quiere que la gente se salga de sus tiempos. Para todo hay tiempo. Va a llegar el tiempo en el que los jovencitos podrán decir, bueno, Señor, ahora sí, te pido que me mandes por ahí mi vagoncito, ¿verdad? Y no el último, pero que me mandes mi vagoncito ya. Ahora sí, Señor, estoy preparado, ya maduré. Ya tengo mi trabajo,
Señor, yo creo que quiero formar mi hogar. Muy bien, es el tiempo. Hay tiempo para todo. Babilonia lo que quiere es que se pierda la noción del tiempo. Entonces yo ya le dije, él perdió la noción del tiempo de la venida del Señor, pero yo lo estoy aplicando que nosotros tenemos que saber cuál es nuestro tiempo para hacer las cosas. Y los padres tenemos que saber cuál es nuestro tiempo también y poder llevar a nuestros hijos como el Señor quiere. Amén. Da gloria a Dios todavía, hermano amado. Y hablando de tiempo, se nos está yendo el tiempo aquí. 1 Samuel 25:36. Entonces Abigail regresó a Nabal y aquí él tenía un banquete en su casa, como el banquete de un rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba muy ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. Este estaba ebrio, pero yo quiero que vea que este hombre había endurecido su corazón. Dios lo había prosperado, pero había endurecido su corazón. El nombre Nabal, qué nombrecito, hermano, no se le vaya a ocurrir ponerle un su nieto así, ¿verdad? Te vas a llamar Nabal, Nabalito, para que se oiga bonito, ¿verdad? Nabal quiere decir insensato. Insensato. Y era tan insensato que se volvió malagradecido. David le había servido cuando sus pastores habían tenido necesidad. David y su gente habían ayudado a los pastores. Ahora David viene y le pide auxilio. Él estaba prosperado, él estaba bendecido, pero su insensatez no le dejó ser agradecido y bendecir a David. Este hombre, en medio de su orgullo, se emborrachó y no pudo entender que su casa, oiga esto que le voy a decir, su casa estaba siendo librada por su mujer. Mire pues, ¿qué pasó en esa previa? Su mujer Abigail tomó provisiones, porque vio que su marido estaba borracho, tomó provisiones y se fue al encuentro de David, que David estaba enojado porque dijo: nosotros le ayudamos y este no nos quiere ayudar. Y David se había enojado y quería ir y hacer una masacre en la casa de Nabal. Entonces ella toma provisiones corriendo y le sale al encuentro y le suplica a David que no le haga daño a su casa. Oiga esto. Y aquí le dice: aquí están las provisiones, aquí estoy con lo que necesitas, y por favor no le hagas daño a mi marido ni a nadie en la casa. Su mujer salió, oiga, por favor, su mujer salió para cubrirlo a él y para librar su casa de una masacre. Entonces el que está embriagado muchas veces no se da cuenta. Ay, no sé cómo decir esto, hombre. Que su casa está en peligro. Y que a veces la casa no han llegado las cosas porque tal vez la mujer ha estado doblando rodillas, clamando a Dios por su casa. Seguramente el hogar estuviera destruido, pero tiene una mujer que ha confiado en Dios. Pero él está, no, mi casa está en pie porque yo soy el que traigo el sustento a mi casa. No, su casa está en pie por la misericordia de Dios. Yo se lo vuelvo a decir, su casa está en pie por la misericordia de Dios. Y tengamos cuidado de no abrir puertas
Que no seamos como Nabal, que había abierto una puerta a la destrucción, ni cuenta se dio del peligro, ni de que fue librado, no se dio cuenta. Esto es cardíaco, hermano. ¿Cuántos hijos Dios los libra? Se volvió más un tema familiar, ¿verdad? Dios los libra y ellos no se dan cuenta que es la oración de una madre la que los ha guardado por donde ellos han ido. Les ha ido bien, sí, pero no les ha ido bien porque sean inteligentes. Lo que pasa es que hay una madre, hay un padre que los ha cubierto, los ha bendecido, intercede por ellos. Y ni se han dado cuenta ni del peligro, ni que han sido librados por la misericordia de Dios. Estaba tan atontado, por así decirlo, este Nabal, que no se dio cuenta. No se dio cuenta. Diga conmigo, no se dio cuenta. Voy a pasar al siguiente, hermano, porque se puso un poquito así como rarito esto, ¿verdad? Y yo quiero que usted no se vaya enojado conmigo. Pero ¿se ha dado cuenta usted de los peligros en los que está su casa? ¿Ha pasado una inspección en su casa para ver qué peligros acechan? ¿Está consciente de la misericordia de Dios, que es la que ha sostenido su casa en pie? Te doy esas preguntas nada más, pero yo sí creo que los peligros no terminan y uno tiene que ser vigilante. Y un embriagado no vigila por su casa. Diga conmigo, yo quiero vigilar por mi casa. Hermanos, por lo menos los padres, yo quiero vigilar por mi casa. Seamos vigilantes. Amén. Pero quiero decirle algo también, su casa está en las manos de Dios. Otra vez, su casa está en las manos de Dios. Y si la misericordia de Dios ha sido hasta hoy, seguirá siendo la misericordia de Dios. Pero tenemos que estar conscientes de eso. Conscientes de que es por la misericordia de Dios. Como decía Jeremías, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Amén. Si me ayudan con el piano, porque si no, porque voy a perder la noción del tiempo yo también. Isaías 28:7, también estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. El sacerdote y el profeta por el licor se tambalean, están ofuscados por el vino, por el licor dan traspiés, vacilan en sus visiones, titubean al pronunciar juicio. Entonces, mire hasta dónde se mete la embriaguez, que corrompe la profecía. Eso hablamos un poco el viernes, se recuerda que hablamos un poco sobre eso. Así que Dios nos guarde, que no vaya a ser corrompida la profecía dentro de la iglesia. Isaías 51:17, despierta, despierta, levántate Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Estaba tan embriagado que estaba dormido, el adormecimiento espiritual. Babilonia embriagando y adormeciendo. Ya no es tiempo de dormir. Dígale al que está a la par suya, ya no es tiempo de dormir. ¿Cuánto pueblo de Dios está dormido? Y acomodado. Ya no se puede despertar. Yo creo que es el tiempo de despertarnos. Amén. Hay mucho más aquí, pero lo voy a dejar hasta ahí. No a la embriaguez. No